Su espalda estaba apoyada contra la pared de su apartamento de una habitación. El ligero sonido de las gotas de agua cayendo del grifo llegó a sus oídos, que se contrajeron levemente por el ruido. Abrió los ojos con ojos adormilados, girándolos hacia el calendario al otro lado de la pared. Desde la ventana cercana, el sol que amanecía tenía el cielo azul claro con un bonito tono rosado. La fecha era importante. Lo había rodeado con un color rojo brillante por una razón. Hoy fue el día de los exámenes Genin. Se puso de pie, haciendo una mueca cuando el tobillo torcido de la noche anterior todavía le dolía. Ahora solo estaba torcido, mientras que antes se había roto. Había sido un accidente. Por supuesto, el equipo de construcción no lo había visto caminando debajo de ellos. No sabía si sentirse eufórico porque en realidad no lo habían hecho, o entristecido de que pudieran haber mentido. Había estado haciendo todo lo posible para permanecer lo más silencioso e invisible posible, por lo que tal vez había sido culpa suya. Por otro lado, los trabajadores deberían haber estado vigilando a la gente de abajo. Había aprendido que los colores brillantes estaban prohibidos, pero también lo estaban los oscuros. En un pueblo de shinobis, desfilar con un traje completamente negro era una idiotez. Los colores suaves funcionaron mejor para no destacar. Una chaqueta de color beige suave, una camisa verde claro y un par de pantalones cortos marrones. Lo único oscuro era el color de sus sandalias, pero nadie miraba los pies de otra persona mientras caminaba o hablaba, así que estaba a salvo. Ser visto era ser señalado, susurrado desde atrás, ser ignorado cuando tenías una pregunta que hacer. Entonces, en cambio, decidió ser el que ignorara a los demás. No era la herramienta más inteligente del cobertizo, pero sabía cuando no lo querían, y eso era precisamente lo que había hecho. Se había escondido. En lugar de gritar al viento para que la gente lo reconociera, se había escondido para que la gente se olvidara de él. El número de murmullos y susurros había disminuido exponencialmente después de eso. Al igual que las llamadas de demonio o similares. Ya no bromeaba, ya no gritaba, y pronto se quedó solo. Debería haberlo sabido. Solo estaba empeorando su propia situación al actuar como un tonto, pero afortunadamente ahora estaba arreglado. No desayunó. Su refrigerador estaba medio vacío y su estómago revuelto para empezar. Silenciosamente, se abrió paso a través de los callejones y las calles oscuras que acribillaban la ciudad de Konoha, moviéndose hacia la academia. Era una ruta bastante más larga que simplemente correr por la calle principal, pero también lo mantuvo alejado de la multitud y las miradas. Odiaba las miradas. No supo cuándo se dio cuenta de que la gente no lo miraba con una mirada amable, pero una vez que lo hizo, se dio cuenta de una terrible verdad. Todos, excepto tal vez el anciano, siempre lo miraban con furia. El shinobi al menos tenía una especie de máscara indiferente en sus rasgos, pero los civiles lo odiaban. Habría dado el mundo por una razón. Al menos podría haber cambiado sus formas antes. Finalmente llegó a la Academia Shinobi después de unos minutos, el edificio permanecía en silencio mientras la madrugada lo dejaba desierto. Caminó por los pasillos aún vacíos, su rostro se suavizó al recordar los momentos que pasó fuera del salón de clases, momentos en los que ya no tuvo que servir después de dejar de hacer bromas. Hacía agradable y fresco dentro del edificio de piedra, incluso con el calor del sol de verano. Una ligera brisa se extendía desde las ventanas abiertas. Podía escuchar los suaves murmullos del personal unas habitaciones más arriba y el canto de los pájaros entre los árboles. Entró al salón de clases y alcanzó su escritorio, en la última fila pero lejos de la ventana. Se sentó y, cruzando ambos brazos, bajó la cabeza y esperó a que sonara la campana. Pronto escuchó el repiqueteo de los pies, y la puerta se abrió suavemente pero con firmeza una vez más. Sasuke Uchiha entró, quedándose quieto mientras lo miraba con sus propios ojos. El pelinegro, vestido con su habitual chaqueta azul con el abanico Uchiha, lo analizó por un segundo, antes de asentir. Naruto asintió antes de ver a Uchiha tomar su propio asiento en la mitad del salón de clases, cerca de la ventana. La relación entre ellos era extraña, por decirlo menos. Había una especie de respeto a regañadientes, solo que ninguno de los dos guardaba rencor contra el otro. Ambos eran personas a las que no les gustaba hablar con los demás. Uno porque probablemente le gritarían que se callara, el otro porque la gente lo adularía en un instante. La puerta se abrió una vez más, cuando Hinata Hyuga entró en tercer lugar. La chica los miró a ambos con sus pálidos ojos blancos, antes de dirigirse tímida y silenciosamente a la última fila cerca de la ventana.
Ella comenzó a juguetear con los dedos, moviendo los índices hacia adelante y hacia atrás mientras le lanzaba miradas vacilantes hacia él. No se molestó en preguntar por qué. No sabía cuándo la chica había empezado a mirarlo, pero no se atrevía a hablar con ella. Podía arruinar todo en lo que se había convertido. No sería bueno estar sujeto una vez más a las miradas de la gente de Konoha, no ahora que finalmente había aprendido a evitar a la mayoría de ellos. Los ruidos ahora crecieron en intensidad. La gente comenzó a entrar en masa, la charla en la habitación aumentó hasta que se volvió insoportable para él. Shikamaru Nara se dejó caer a su lado, con Chouji siguiéndolo y comiendo papas fritas. El bullicioso Kiba se sentó junto a Shino y Hinata, mientras que la Sakura de cabello rosado intentaba cortejar a Sasuke con Ino luchando contra ella en cada paso del camino. Molesto. Shikamaru murmuró, sus ojos oscuros moviéndose de él al escritorio del sensei. Munch, ¿por qué? Preguntó Chouji. Un paquete de papas fritas se abrió en sus manos. El chico con un poco de sobrepeso era una especie de compañero de Nara, y Naruto sintió un poco de envidia de que el chico aburrido y perezoso realmente tuviera un amigo así. No tenía uno, por lo que, por supuesto, tenía que sentir envidia por alguien que, sin hacer nada, en realidad consiguió un amigo. Nos dividirán en equipos, comentó Shikamaru. La formación Ino Shikacho es un equipo, por ejemplo. Nara le explicó al sorprendido Akimichi, quien simplemente asintió pensativamente. Luego está el de Atlas colocado en el equipo del novato del año y el segundo mejor de la clase. El usuario de la sombra continuó. Y si tenemos eso en cuenta, entonces es obvio que terminaremos con Ino. Chouji frunció el ceño ligeramente. ¿No podemos tener a Hinata? Eso no funcionaría, señaló Shikamaru. Si Hinata estuviera con nosotros, en lugar de Ino, no tendríamos tácticas de largo alcance. Aún necesitas desplegar cuerpo a cuerpo después de todo. La Nara de pelo puntiagudo suspiró, problemática. Naruto escuchó en silencio. Había sido el de Atlas de la academia por un tiempo, pero desde ese evento ya no ocupaba el lugar. No sabía si el candidato a The Atlas trabajaba en el promedio de todos los años o solo en el último año. Si se basara en las calificaciones acumuladas de todos los años, incluso si de repente se convirtiera en el novato del año en términos de ubicaciones, aún sería el último. Tal como estaban las cosas, estaba cómodamente parado en un resultado ligeramente inferior al promedio. Se había amontonado para el examen, esperando algo escrito o una demostración de Taijutsu o Shuriken Jutsu, pero a medida que pasaba el tiempo el nerviosismo comenzó a apoderarse de él, ya que el sensei aún no había llegado. Ya estaba sudando profusamente cuando uno de los profesores entró en el aula. ¡Silencio!, exclamó Iruka-sensei. El hombre tenía una cicatriz en la cara y su cabello castaño oscuro estaba recogido en una cola de caballo corta en la espalda. Llevaba el chaleco antibalas de Chunin y sostenía en sus manos un pergamino que probablemente contenía los nombres de los estudiantes. Venga cuando lo llamen en la sala 1A, y le administraremos la prueba. A medida que procedía el nombre, comenzó a temblar. ¿Y si no era lo suficientemente bueno para aprobar? Se había entrenado duro para esto, quería pasar, no, necesitaba pasar. Su lúgubre apartamento estaba empezando a desmoronarse y, a menos que realmente ganara el dinero para repararlo, terminaría desalojado mientras el dueño del complejo hacía las reparaciones. Teniendo en cuenta su suerte, terminaría sin hogar durante semanas. Uzumaki, Naruto. Su nombre lo llamó, se puso de pie rápidamente, golpeándose los costados con la esquina de la mesa y haciendo una mueca de dolor. Contuvo las lágrimas en sus ojos mientras caminaba rápidamente hacia abajo, y de allí a la habitación 1A. Iruka simplemente asintió con la cabeza rígidamente, marcando su nombre en el pergamino. Caminó por el pasillo hasta la habitación contigua, donde solo Mizuki-sensei esperaba, sentado con la espalda contra la pared del aula vacía. En un escritorio cercano, las diversas diademas con el símbolo de la hoja brillaban a causa de la luz del sol que se asomaba por la ventana. Oh, Naruto-kun, comenzó el hombre con una leve sonrisa. Dicen que a la tercera va la vencida. Sí, respondió. Su voz era ronca cuando salió la palabra. ¿Cuántos días habían pasado desde la última vez que habló con alguien? No se acordaba. Bueno, ¿puedes hacer un enge del Hokage? Mizuki preguntó amablemente. Él asintió y sonrió. Sus dedos se colocaron en la posición correcta y, concentrándose en el chakra de la parte inferior de su estómago, tiró de él.
Hubo una pequeña bocanada de humo, y al instante siguiente Naruto Uzumaki se había ido, reemplazado por Hiruzen Sarutobi, el tercer Hokage. Bueno. El maestro lo elogió. ¿Ahora puedes hacer un Bunshin? Se congeló un poco, tragando saliva nerviosamente antes de soltar el Enge. Él podría hacer esto. Él había practicado. Lo había intentado repetidamente con creciente frustración hasta el punto de agotamiento, y podía hacerlo. Sabía que podía. Lentamente comenzó a tirar de su chakra de nuevo. Mucho más lento de lo que lo hizo para el Enge. Se imaginó a sí mismo arrancando un pequeño, muy pequeño trozo de pergamino de un enorme pergamino que era su reserva de chakra. No hubo bocanada de humo, pero dos Naruto Bunshins enfermizos y pálidos aparecieron cerca de él, ambos boca abajo en el suelo y ambos aparentemente muertos. La cara de Mizuki estaba extasiada. El Chunin Sensei caminó hacia las diademas y le entregó una, sonriendo brillantemente. Felicidades Naruto. Lo hiciste. Él le devolvió la sonrisa con vacilación, antes de agarrar la diadema y anudarla con fuerza alrededor de su frente. Ahora era un shinobi. Era un protector de Konoha. Sintió que el corazón se le salía del pecho, el deseo de gritar le llegaba a la base de la garganta, y luego lo contuvo. No iba a gritar. No iba a gritar lo feliz que estaba por esto. Simplemente no pudo. Como shinobi de la hoja, por la presente eres legalmente declarado adulto. Comenzó Mizuki, firmando un pergamino en el escritorio. También tienes acceso a la biblioteca de Konoha, pero solo a las secciones relacionadas con Genin. También eres elegible para recibir equipo Shinobi estándar de la oficina ninja, además de tener una cuenta abierta en el Konoha Shinobi Ben desde este momento en adelante. El hombre escribió algo en un papel. Como huérfano, no tienes tutor y, por lo tanto, depende completamente de ti abrir una cuenta o simplemente recibir cheques para el pago de la misión. Mizuki terminó de hablar, entregándole un pequeño pergamino. Este es un pergamino de almacenamiento. Contiene tu número ninja, la información necesaria para activar tu cuenta bancaria y las reglas Shinobi. Debes memorizar todo. Naruto asintió en respuesta, mostrando por una vez una sonrisa exagerada. Luego se dio la vuelta y se fue en silencio. Tal vez iría a Ichiraku a celebrar. Sería una especie de derroche de sus escasas finanzas, pero sería bueno comer algo caliente por una vez. Salió por la puerta principal de la escuela y se quedó quieto por un momento. Eso fue un gran no. Lo había olvidado. Los padres estarían allí para felicitar a sus propios hijos. Se tensó y luego torpemente comenzó a caminar rígido hacia la salida. No miró a los otros niños. No miró a sus ex compañeros de clase. No miró a sus padres. Simplemente caminó en silencio y lentamente logró irse sin llamar la atención. No había habido susurros ni murmullos hacia él. Sin miradas acaloradas o dedos puntiagudos. Tal vez estaba a salvo ahora que era un shinobi. Ese chico pasó. Una voz llegó a sus oídos, y de repente supo que se había equivocado. ¿De verdad, en qué están pensando, pasando a un demonio como él? Añadió otra voz. Deberían haberle fallado. Corrió por los callejones sucios al segundo siguiente, corriendo con el corazón latiendo en su pecho hasta que llegó a su apartamento. Ahora era un shinobi, no debería tener miedo de los murmullos y las miradas, pero simplemente no podía soportarlos. Había querido gritarle a las voces que se callaran y se fueran, pero simplemente no había sido capaz de hacerlo. Él no era un cobarde. Estaba seguro de que podría luchar contra ellos si quisiera, pero ¿por qué debería hacerlo? Gritar en voz alta solo hizo que mataran a la gente. No los salvó. ¿Por qué no podían mirar a otra persona? ¿Qué tenía él que lo hacía diferente? ¿Cuál fue la razón por la que todos lo llamaron demonio? La idea de ir a Ichiraku fue descartada con su mal humor. En el momento en que se deslizó dentro de su casa, cerró la puerta detrás de él y luego comenzó a limpiar en silencio. Poco más podía hacer. Tenía una baraja de cartas, pero después de meses de solitario se convirtió en un infierno absoluto incluso mirarlo. Solo esperaba que sus compañeros de equipo fueran personas decentes. Solo esperaba que fueran sus primeros amigos. Le tomó un tiempo acostumbrarse, pero finalmente encontró cosas que hacer cuando estaba solo. En lugar de gritar y correr por el pueblo, silenciosamente hacía rondas en el techo del edificio. En lugar de jugar con otros niños, miraba a los shinobi que corrían por los tejados, tratando de atraparlos con los ojos mientras se movían. Algunos de ellos lo saludaron con la mano a medida que avanzaban, de alguna manera sin siquiera volver la mirada para mirarlo o reducir la velocidad.
Para empezar, la azotea del complejo de apartamentos era el lugar donde tenía más encuentros sociales. Decidió en ese momento, mientras reflexionaba sobre qué hacer para pasar el tiempo. Haría un poco de entrenamiento ligero y luego, a la mañana siguiente, tan temprano como fuera humanamente posible, iría y haría todo lo que Mizuki-sensei le había dicho. Él para hacer. De esa manera no sería visto por mucha gente. Desconocido para el joven Naruto Uzumaki recientemente convertido en genin de Konohagakure no Sato, Hiruzen Sarutobi lo observaba en silencio a través del cristal de su oficina. El viejo tercer Hokage mordía nerviosamente su pipa, expulsando pequeñas nubes de humo cuando vio que el rostro abatido de Naruto se volvía uno con una leve sonrisa. No pudo evitar encogerse, ya que sintió que su corazón se contraía un poco. Una vez el niño rubio había sido vivaz, como un nieto bullicioso. Algo había sucedido un día, algo que el niño nunca le había dicho, y al día siguiente había sido diferente. Había estado apagado, silencioso y melancólico, por decirlo menos. Ahora rara vez sonreía. Rara vez gritaba o hablaba con otra persona. Había usado la bola de cristal para ver cómo le iría en su examen, aunque una vez que estuvo seguro, Naruto habría sido el primero en correr hacia él y mostrarle su protector de frente con orgullo. Él suspiró. No habría dejado pasar a Naruto, y si Iruka hubiera estado allí, el Chunin Sensei tampoco lo habría hecho. Mizuki probablemente había actuado con buen corazón por un compañero huérfano, y en realidad no podía criticar tal acto. Si Naruto no estaba preparado, su instructor Jounin simplemente le fallaría, y eso sería todo. Miró el papeleo en su escritorio, cuidadosamente apilado. Podía usar un Kage Bunshin y terminar con eso, pero algo requería su toque personal de antemano. Necesitaba decidir los equipos. No podía, en conciencia, ubicar a Naruto junto con Sasuke, quien había aprobado con las mejores calificaciones. El chico haría fracasar a sus compañeros, y se estremecía ante lo que diría Nomura, Koharu y Danzo si el último de los Uchiha terminaba teniendo que repetir año. Desafortunadamente, colocar a Naruto en ese equipo significaría pasarlo por la fuerza. No se atrevía a enviar a Naruto afuera sin un Bunshin viable. Ni siquiera podía poner al niño en el mismo equipo que un clan Children. Simplemente enfadaría a los clanes seleccionados. Su única opción era dividir los equipos de una manera diferente. Naruto podría ir con Sakura Haruno, una civil que no tenía respaldo alguno y con las lamentables notas que tenía en las evaluaciones físicas, una posible candidata fallida. Sin embargo, necesitaba un tercer shinobi. Alguien por quien nadie haría un alboroto si fallaba. Estaba pensando en ello, y ya estaba empezando a creer que tal vez podría poner a otra mujer. Había una tal Ami en la lista cuando la puerta de su oficina se abrió para admitir a Danzo. Su antiguo compañero de equipo entró lentamente, la mitad de su cuerpo cubierto de vendajes y sosteniéndose con pura fuerza de voluntad y un bastón de madera. Hiruzen, lo saludó el halcón de guerra con su nombre. He escuchado noticias interesantes. Oh. Por favor, dime. Hiruzen tomó otra bocanada de tabaco, antes de levantarse lentamente de detrás de su escritorio y dirigirse a la ventana. No lo admitiría, pero estar en la misma habitación con Danzo siempre le hacía pensar que un día, el hombre entraría con un kunai en la mano, gritaría Banzai y lo atacaría. Se rió levemente de la imagen mental, pero aclaró sus rasgos en el momento en que Danzo caminó para pararse a su lado. El Jinchuriki ha pasado su examen. El bastón golpeó ligeramente el suelo, muestra lamentable, casi el último en morir, y no digno de ser llamado un arma para Konoha. Lo sé. Hiruzen respondió con un tono apagado. El tercer Hokage negó con la cabeza levemente. Lo hizo mejor que la última vez, pero yo podría entrenarlo. Remarcó Danzo. Podría hacerlo mejor. Una mejor arma, tal vez, pero un mejor hombre. El rostro de Danzo se transformó en un ceño fruncido. Él es un Jinchuriki, un sacrificio humano. Su lugar es como un arma. ¿Olvidas, Danzo, las palabras de nuestro maestro? Hiruzen respondió a la ligera, todavía sacudiendo la cabeza. Y mientras los olvides, me temo que no me inclinaré a entregar a Naruto a tu centro de entrenamiento personal. El Yami de Shinobi simplemente se quedó inmóvil por un segundo, antes de soltar un suspiro que no creía haber contenido. ¿Necesitas un tercer Shinobi, no? Ahora que sabes que conozco a Ne, ¿me ofreces uno propio? Hiruzen levantó una ceja. Te pedí que disolvieras ese grupo, Danzo. Es inhumano. Inhumano, pero no ineficaz. Replicó con calma. ¿Qué tal un trato, Hiruzen?
Yo también tengo una especie de producto defectuoso. El tercer Hokage frunció el ceño, pero no dijo nada esperando que Danzo se explicara. Estás construyendo un equipo destinado al fracaso, lo sé porque yo haría lo mismo en tu posición. Sin embargo, no por bondad. Hiruzen resopló. Sabía que el hombre preferiría evitar que el arma de Konoha muriera afuera, en lugar de preocuparse por el niño. ¿Importa el medio para el fin? Danzo lo rechazó ligeramente, antes de continuar. Colocaré mi shinobi defectuoso con el tuyo. Luego veremos los resultados de tu entrenamiento en la academia en comparación con mi entrenamiento de raíz, y lo haremos teniendo en cuenta las calificaciones más bajas posibles disponibles. ¿Y si pasan por tu shinobi? Entonces significa que el Jinchuriki al menos estará protegido por un genin ligeramente mejor que el promedio. Danzo no perdió el ritmo cuando respondió. El tercer Hokage permaneció pensativo, pero no dijo nada por un rato. El silencio se extendió hasta el punto en que Danzo estaba a punto de perder la paciencia, su dedo índice se movió ligeramente mientras golpeaba contra el bastón. ¿Por qué no? Hiruzen asintió para sí mismo. Pero si algo le pasa a Naruto debido a tu agente, Danzo, no querrás verme enojado. El tercer Hokage sonrió entonces, y Danzo le devolvió la sonrisa. Por supuesto, Hokage-sama. Cuando Danzo se fue, Hiruzen regresó a su escritorio. El equipo de Naruto estaba listo ahora. Naruto Uzumaki, Sakura Haruno y el operativo fallido de Danzo trabajarían juntos. Ahora necesitaba un sensei y un reemplazo. La otra chica civil, Ami, iría con el Uchiha. Como se necesitaba otro hombre, agarró a Kiba Inuzuka para colocarlo en la lista. La formación Ino-Shikacho estaba completa, pero ahora el problema estaba en Shino Agurame y Hinata Hyuga. Necesitaba un shinobi más para completar sus filas. Sus ojos se posaron en los estudiantes que tenían shinobi como padres. Cierto, Ibachi parecía tener un padre en el departamento ninja de Konoha. Era suficiente. Sabía que probablemente estaba condenando a una muerte prematura a estudiantes que normalmente no habrían aprobado los exámenes, pero tenía que evitar que Naruto tuviera el corazón roto una vez más, como ciertamente lo haría si fuera a anular su protector de frente, y que muriera. Si realmente salió del pueblo con las habilidades que tenía. No, no lo lamentaba. Estaba haciendo lo mejor para los intereses de todos, excepto tal vez para los de Ami y Ibachi. Con un suspiro cansado, el anciano cerró los ojos y comenzó a roncar levemente, cruzando los brazos sobre el pecho en el particular jutsu característico del Kage Bunshin. Cuando su clon comenzó a trabajar, murmurando por lo bajo sobre malditos viejos tontos, el original se rió entre dientes. El día de la selección del equipo, Iruka Umino miró la lista con una expresión perpleja. Sus ojos viajaron a los estudiantes, todos esperando nerviosamente los nombres de sus compañeros de equipo. El equipo 7 estará compuesto por Sasuke Uchiha, Ami Satou y Kiba Inuzuka, tu sensei será Kakashi Atake. Vio a la chica civil en las últimas filas levantar el puño en el aire, antes de burlarse de las otras chicas que habían perdido. Las dos chicas más cercanas a Sasuke, Haruno y Yamanaka, ambas parecían derrotadas con la cara hacia abajo. El Inuzuka simplemente resopló y gimió con fuerza por estar en el mismo equipo que Sasuke. El equipo 8 estará compuesto por Shino Agurame, Hinata Hyuga y Ibachi Saito, tu sensei será Kurena y Yui. Tanto el Agurame como el Hyuga se miraron, inclinándose suavemente en señal de respeto. El chico civil, por otro lado, parecía ofendido, pero ¿por qué Iruka no tenía idea? El equipo 9 todavía está activo desde el año pasado. El equipo 10 será Shikamaru Nara, Ino Yamanaka y Chouji Akimichi, tu sensei será Asuma Sarutobi. Procedió a enumerar los equipos restantes, hasta que finalmente llegó al último. El equipo 13 será Naruto Uzumaki, Sakura Haruno y Sai Satou. Su sensei será Aoba Yamashiro. Todos los estudiantes. Esperen en el salón de clases a que su Jounin sensei los recoja. Iruka salió rígidamente de detrás del escritorio y se dirigió a la puerta. Sin embargo, se detuvo a mitad de camino y se volvió para dirigirse al salón de clases por última vez. A partir de este momento, todos ustedes son shinobi de la hoja. Vivirán, sangrarán y morirán por su aldea. Ya no son niños, sino adultos. Recuerden esto. Entonces Iruka caminó afuera, dejando atrás a los niños desconcertados y perplejos. Los profesores comenzaron a entrar y, mientras lo hacían, Naruto dirigió su mirada hacia la chica de cabello rosado.
Sakura había sido una de sus primeras enamoradas y una de sus primeras amigas, pero ella también había comenzado a mirarlo fijamente con el tiempo, al igual que los otros niños, y luego había comenzado a burlarse de él. Lo habían dejado solo una vez más, y la chica se había movido para hacerse amiga de Ino primero, y luego una rival para ella por el afecto de Sasuke. Lo habían olvidado después. Volteó su mirada alrededor del salón de clases, tratando de conectar el nombre Sai con una cara. No recordaba a nadie llamado Sai en la clase, pero tampoco se había molestado en memorizar los nombres de todos los estudiantes. Aparentemente, la chica había decidido ponerse de pie, girando la mirada hasta que se encontró con sus ojos. Ella le hizo un gesto tentativo y él asintió perplejo. Aparentemente feliz con eso, la chica comenzó a discutir con Ami, quien aparentemente quería el lugar cerca de Sasuke-kun. El bullicioso Kiba, en cambio, estaba gimiendo en voz alta de sus compañeros de equipo, caminando hacia abajo y saltando sobre el escritorio del último de los Uchiha. Lo gracioso fue que Sasuke estaba mirando hacia él, con una mirada que traicionaba el amor que tenía por el equipo en el que terminó. Simplemente le dio una sonrisa torcida y se encogió de hombros, y el Uchiha asintió. Espalda bruscamente. Hola imbécil. Naruto parpadeó. Volvió la mirada hacia un lado, donde un chico de piel pálida y cabello negro estaba parado con una sonrisa aplastada. El niño sostenía un tanto en la espalda y parecía tener un equipo shinobi mucho mejor que él, pero lo que realmente desconcertó a Naruto fue el hecho de que el niño sostenía un pincel de tinta y un pergamino vacío frente a él. Hola. Respondió. El moreno no dijo nada más, aunque mantuvo su sonrisa enyesada. Naruto frunció el ceño, pero también permaneció en silencio. Unos segundos después, Sakura se unió a ellos. Hola. Soy Sakura. Ella sonrió, nunca te vi en clase antes. Agregó, volviendo su mirada esmeralda hacia Sai. Me entrenaron en privado, feo. Sai respondió con calma, sonriendo cuando el puño de Sakura chocó contra su rostro y lo envió tambaleándose contra la pared. ¡Qué grosero! Shanaro. Ella gritó, resoplando mientras miraba con furia al chico de cabello negro. En cambio, Naruto simplemente se puso de pie y se movió lentamente hacia atrás, queriendo evitar participar en las terribles experiencias de sus compañeros de equipo. En realidad no era asunto suyo. Claro, eran compañeros de equipo, y esperaba hacer amigos con ellos, pero sabía que no debería haber tenido tantas esperanzas. Mientras uno tuviera esperanza, podría ser aplastada. Uno lo llamó imbécil y el otro era una fanática enfurecida que había roto la confianza de su infancia. Dudaba que pudieran o incluso pudieran trabajar juntos como un equipo, sin importar qué. Sus ojos se arrastraron hacia abajo, viendo cómo los Jounin Senseis venían a buscar a sus estudiantes. Habían pasado 5 minutos desde que estaba de pie contra la pared, cuando Sasuke se unió a él con una expresión atónita y desconcertada. Naruto podía ver tanto a Kiba como a Ami hablando animadamente entre sí, con términos cariñosos como perra y mestizo grosero volando. Uzumaki. Comenzó Sasuke, de alguna manera brusco y sin embargo mostrando un trasfondo de algo más que Naruto no pudo ubicar. Lo habría llamado desesperación por una conversación inteligente, había dicho en voz baja un nombre. Levantó una ceja al ser llamado, pero respondió. Uchiha. Yo. Equipo 13. Un Jounin habló en voz alta desde la puerta, y Naruto se tensó mientras miraba al hombre que llevaba gafas de sol y luego a Sasuke. Te veo luego. Aventuró Naruto, y de alguna manera se sorprendió cuando Sasuke asintió hacia él. Sorprendido, siguió bajando las escaleras del salón de clases, alcanzando a su maestro cuando Sakura y Sai pronto se unieron a él. Su sensei parecía joven, con cabello oscuro y puntiagudo. Tenía gafas de sol con montura roja en la cara, que oscurecían sus ojos. Llevaba el traje estándar de Shinobi de Konoha completo con chaleco antibalas y protector de frente, el último de los cuales se usaba ligeramente inclinado hacia la izquierda. El hombre asintió con la cabeza a los tres, antes de esbozar una sonrisa. Pues bien. Vamos a irnos, ¿de acuerdo? Su tono era jovial, y cuando comenzaron a salir de la academia, el sensei siguió hablando. Recuerdo cuando estaba en la academia. Era uno de los mejores estudiantes de la clase, habría sido el novato del año, pero Ataque fue mucho mejor. Mientras el hombre seguía hablando, Naruto se encontró deslizándose en una posición cómoda. Ni siquiera se había dado cuenta de que había estado tenso unos minutos antes. El sensei no parecía tan malo. Solo se preguntaba qué aprendería de él.
Ahora, lamento decirlo, pero personalmente no creo en la suerte. Quiero decir, somos el número 13, pero eso no significa que tengamos que tener mala suerte, ¿verdad? Aunque ningún equipo 13 haya aprobado sus exámenes antes, esto no cambia todo. Discúlpeme, Sensei, Sakura frunció el ceño al darse cuenta de algo extraño que había dicho su profesor. ¿Qué quieres decir con ningún equipo 13 aprobó sus exámenes? Ya lo hicimos, ¿no? Ah, no, comentó Aoba. Ahora eres un shinobi. Todavía no eres un genin de pleno derecho. Si fallas, te envían de vuelta a la academia y te vuelven a entrenar para el año siguiente. ¿Qué? Sakura chilló, haciéndolo estremecerse por la voz que tenía la chica. Pero entonces Sasuke-kun ya estaría, y yo no podría, no. Tenemos que pasar. Apretó su puño en el aire, sus ojos brillando con determinación. Estoy de acuerdo con lo feo. Remarcó Sai, solo para recibir un puñetazo a un lado de la cara. ¿Naruto? Naruto no dijo nada. Suspiró al sentir que la típica sensación de nerviosismo comenzaba a trepar por su piel. Esto no era bueno. Quería pasar, no, tenía que pasar. No sabía si al año siguiente tendría la suerte de que Mizuki aún le hiciera el examen. Si fuera otra persona, entonces tal vez podrían preguntarle algo que él no sabía y fallarle. No podía fallar 2 años seguidos. Simplemente no podría sobrevivir 2 años más así, en su propio infierno personal. Tuvo que pasar. Pasaría, y luego se iría. Sus ojos brillaron con determinación, mientras miraba la parte posterior de la cabeza de su Jounin Sensei. Quizás si miraba lo suficiente, podría ver cómo sería el examen. Su caminata terminó cerca de los costados de la biblioteca de Konoha, donde el departamento de tortura e interrogatorios de Konoha comenzaba escondido entre rocas camufladas. Aoba simplemente caminó a través de ellos, y después de un momento de vacilación volvió afuera, haciéndoles un gesto para que lo siguieran. Naruto tragó saliva nerviosamente, antes de seguir a Sakura y Sai. La chica pareció empezar a preocuparse, mientras que el chico de cabello negro no lo estaba. Sai parecía estar hecho de roca, por todas las emociones que mostraba. Ni siquiera parecía importarle que estuvieran entrando en las entrañas de la montaña, o que estuvieran yendo al departamento de tortura e interrogatorio de Konoha, donde torturaban a las personas. Naruto se estremeció mientras caminaban por un prístino corredor blanco, un grito de dolor atravesó el aire y hizo que Sakura saltara hacia atrás en una leve muestra de miedo. Él también estaba asustado, solo que se congeló en lugar de saltar. Anko debe estar en eso, comentó su Jounin Sensei, girando a la derecha. El grito de dolor pronto se transformó en una serie de sollozos lastimeros, mientras las palabras ahogadas se volvían más y más distinguibles a medida que se acercaban a su fuente. Sakura había comenzado sutilmente a distanciarse de su sensei, eligiendo en su lugar estar entre él y Sai. Sai no dijo nada y ni siquiera pareció desconcertado por los gritos de dolor o los lamentos de los shinobis destrozados. Finalmente llegaron al final del pasillo, donde un cruce de caminos parecía dividirse en 3 caminos diferentes dentro del complejo, y uno de ellos terminaba en una puerta de color negro onix, que parecía estar entreabierta. Ahora espera aquí mientras preparo el examen, comentó Aoba. Bajo ninguna circunstancia me siga adentro. Hay documentos importantes y vitales alrededor y no tiene la autorización para mirarlos. La pena es la muerte por violar el secreto de Estado. Estoy seguro de que no quiere terminar tu carrera tan temprano, ¿verdad? Mientras Jounin hablaba en broma, Naruto sacudió lentamente la cabeza y asintió. Sakura parecía mareada, pero también asintió rápidamente. Sai ni siquiera movió la cabeza. Al momento siguiente, estaban solos en el corredor. ¿Crees que será difícil?, preguntó Sakura, viéndolos preocupados a él y a Sai. El genin de cabello negro no respondió. Miró incómodo la pared cerca de ellos, esperando que la chica no intentara hablar con él de nuevo. Hice una pregunta, ya sabes, habló una vez más. Podrían responder, idiotas. Nos dijeron que esperáramos aquí, feo, dijo Sai. No hay necesidad de hablar. De hecho, aprobaba lo que decía Sai. Escucharon el ruido de pasos acercándose desde otro corredor, y cuando todos se giraron para mirar, apareció una kunoichi de cabello púrpura, vestida con una camiseta de rejilla muy reveladora y una gabardina larga. La mujer vestía una falda muy corta y parecía tener un palo dentro de la boca, aunque mostraba una cara preocupada. ¿Qué están haciendo ustedes 3 aquí? Este no es un lugar para estudiantes de la academia. Nosotros, estamos esperando a Oba Sensei.
Sakura habló, ¿vamos a tomar la prueba para convertirnos en genins? La kunoichi sonrió maliciosamente, antes de hablar sensualmente. Oh, sangre fresca. Se lamió los labios, ¿quieren una pista? En realidad, los ojos de Sakura se abrieron cuando la chica de cabello rosado sonrió. Naruto simplemente se burló. No se podía confiar en las personas que sonreían así. Oh, sí. Sus pruebas son siempre las mismas opciones múltiples. Aoba no tiene imaginación, ¿ves? Así que la respuesta correcta a todas las preguntas es siempre la última. Ahora disculpe, pero tengo que atrapar a un prisionero fugitivo. Con esas palabras, la mujer claramente enojada se fue rápidamente. Vaya. Sakura suspiró, ¿solo eso? Ella murmuró. La niña luego volvió a mirar la puerta que todavía estaba entreabierta. Se mordió el labio como si estuviera dividida entre mirar y no mirar, y mientras daba un paso vacilante hacia adelante, la mano de Sai se cerró sobre su hombro, haciéndola saltar de miedo. ¿A dónde vas, feo? Una marca nerviosa apareció en la frente de Sakura, mientras la chica de cabello rosado apretaba los dientes. Podríamos echar un pequeño vistazo. Ella susurró en una voz lo suficientemente baja como para pasar desapercibida. Solo para saber cuánto tiempo tomará. Mamá me espera para cenar después de todo. No. Remarcó Sai. Esperamos aquí. La traición a un oficial superior se castiga con prisión o muerte. ¿Pero no sientes curiosidad por eso? Sakura preguntó de vuelta. No. ¿Ni siquiera un poquito? No. ¿Un poquito? No. Mientras los dos seguían discutiendo, Naruto los desconectó. Había un prisionero fugado dando vueltas, si lo que había dicho la kunoichi de cabello púrpura era cierto. Aún así, había actuado con demasiada calma para alguien que buscaba a un convicto fugado. ¿No debería haberlos llevado afuera a un lugar seguro? Se volvió para mirar la puerta ligeramente entreabierta. ¿Qué pasa si el convicto fugitivo estaba dentro de la habitación? Entonces podemos llamar a Sensei sin mirar por la rendija. Sakura exclamó. Eso es aceptable. Sai asintió. Naruto simplemente permaneció imperturbable mientras los dos avanzaban. ¿Sensei? Preguntó Sakura con cautela, elevando un poco la voz. ¿Sigues ahí? Sí, lo soy. No entres. En el momento en que su sensei habló, agregó Sakura. ¿Tomará mucho tiempo? No mucho, debes tener cuidado de recordar mis palabras. Deja de hacerme perder el tiempo. Moléstame de nuevo y fallarás. Sakura se estremeció ante las duras palabras, pero luego, malhumorada, le dio la espalda a la puerta y se dirigió hacia el cruce de caminos de los corredores. Multa. La chica resopló, cruzando los brazos sobre su pecho. Esperaré aquí entonces. Sai no dijo nada, sino que sacó su pergamino blanco y comenzó a dibujar en él. Naruto levantó una ceja ante la vista, observando en silencio al chico de cabello oscuro dibujar. El silencio se prolongó en el trío durante minutos incómodamente largos. Los minutos se convirtieron en horas, al menos para sus sentidos. ¿Qué estás dibujando? Naruto finalmente espetó, mirando a Sai, quien parecía sorprendido de escucharlo hablar. Un paisaje, imbécil. Respondió el chico. Naruto ignoró la palabra sin pena y se acercó para mirar. Allí, dibujado con tinta, se veía el monumento a la montaña de Konoha, con los rostros de los 4 Hokage e incluso cumpliendo con la entrada esbozada al departamento de Tei. ¿Te gusta dibujar? Preguntó Naruto. Sí, dijo Sai, frunciendo el ceño. Lo disfruto, pero es desagradable que un shinobi disfruta esas cosas. Vaya. Naruto murmuró, con la espalda apoyada contra la pared. ¿Va a tomar mucho más tiempo? Sakura murmuró, haciendo que Naruto se tensara ya que no la había escuchado acercarse a ellos. Necesito ir y refrescarme. No podemos pedírselo, o nos fallará. Sai comentó. Pensé que lo habías entendido, feo. La marca nerviosa en la frente de Sakura reapareció, pero pronto fue aplastada por la chica que se agarraba el estómago con una mirada un poco preocupada. Realmente necesito el refrescamiento. Ella gimió. Si excluimos el corredor por el que entramos, habló Naruto entonces, nos deja con otros 2 corredores para explorar. Agregó, señalando de dónde había venido la kunoichi y la otra perpendicular a ella. Uno podría albergar las celdas de tortura, comentó secamente, pero el otro es un desconocido. Puedo hacer que los revisen, imbécil.
Sai comentó entonces, agarrando un pergamino limpio y dibujando lentamente pequeñas imágenes de ratones. Una señal con la mano más tarde, y los ratones salieron del pergamino y corrieron por el suelo. Los animales de tinta comenzaron a correr por los pasillos vacíos, sin hacer ningún sonido mientras avanzaban. Eso es muy bueno. Sakura murmuró con asombro, antes de que su rostro de repente se transformara en uno de preocupación y dolor. La chica luego negó con la cabeza y volvió a su cara más definitivamente no estoy preocupada por un examen. Naruto sabía lo que la chica estaba pensando, en cambio. Lo sabía porque también estaba pensando lo mismo. ¿Y si él no estaba preparado? Había estado feliz de aprobar el examen, pero ¿qué habilidades tenía? No tenía nada. Tenía un bunshin impracticable. Una postura lamentable de taijutsu y pocos accesorios para golpear cosas con shurikens. Lo único en lo que era bueno era en su resistencia, y solo recientemente en la práctica teórica. Ni siquiera quería saber cuál era el examen, y habían pasado horas desde la última vez que vieron a su sensei. Finalmente, los ratones regresaron y Sai dirigió a Sakura hacia donde estaban los baños. La niña parecía aliviada y realmente refrescada en el momento en que regresó, pero el juego de la espera siguió jugando. Al final, los tres se pararon con la espalda contra la pared, esperando y suspirando profundamente cuando sus ojos comenzaron a sentirse caídos. ¿Qué hora es? Sakura preguntó adormilada. No sé. Respondió Naruto. Mis padres van a estar preocupados. El chico de cabello rubio no dijo nada, aunque escuchar eso no lo hizo sentir bien en absoluto. Era como si la chica disfrutara retorciendo el kunai oxidado en sus heridas. ¿Sabes? Siempre me dijeron que me mantuviera alejado de ti porque eras un chico malo. Sakura comentó. Aunque no te ves mal. Resopló, pero no volvió a decir nada. No tiene polla. No puede ser malo si no tiene polla. Sai intervino desde su lado. Extrañamente, esas palabras en realidad hicieron que Naruto esbozara una pequeña sonrisa. Entonces eres malo, Sai. Tienes un pene, ¿verdad? No estamos midiendo pollas, Dicles. Sai comentó, manteniendo su sonrisa. Inmaduros, ambos. Frente a una dama, Sakura apenas había comenzado a hablar, cuando la puerta se abrió para revelar a un desconcertado Aoba. Bueno, y los tres se pusieron de pie, esperando ansiosamente que comenzara el examen. Fallaste. Y con eso, sus sueños fueron aplastados de la manera más brutal posible.